Este es el tema 8 del curso online de iniciación al ganchillo de La Loca de la Casa. En este tema 8 nos toca aprender los puntos en relieve y el punto elástico, que son unas de las variables de los puntos básicos que ya sabemos hacer. Para ello aprenderemos tanto de forma circular como lineal este punto relieve que va dejando una línea. Aprendimos un poco cómo hacerlo cuando hacíamos las cestas, pero hoy lo veremos con un poco más de profundidad y haremos la misma maniobra, por decir de alguna manera, de forma lineal, ¿vale? Y veremos cómo queda el efecto según hagamos con punto bajo, con punto medio o con punto alto. Y después, por otro lado, partiendo de esta fila de puntos altos, aprenderemos a hacer el punto elástico, que es el punto que solemos poner en los puños y en las partes de abajo, por ejemplo, de los jerseys o en la cintura de un pantalón. Bueno, vamos a ello. Vamos a empezar con el punto circular, en el que no tenemos que hacer apenas ningún cambio, salvo los aumentos, en este caso si queremos seguir tejiendo de forma plana. Entonces, la primera maniobra que tenemos que hacer es, en vez de meterle aguja como hacemos habitualmente, dejando la cadenita arriba, lo que haremos es coger solo la parte de la cadenita que está más al fondo, más lejos de nosotras o de nosotros. Ahí cogeremos la hebra y tejeremos, en este caso, un punto bajo. Vamos a repetirlo. En vez de meter la aguja donde metemos habitualmente, que nos quedan estas dos cadenas, meteré la aguja en medio, hacia atrás, y ahí cogeré la hebra. Y ves cómo la otra hebra que no hemos cogido va formando esta línea que queda tan vistosa en este punto circular. ¿De acuerdo? Continuamos, metemos la hebra por aquí y hacemos ese punto bajo. Tejeríamos de la misma forma, las mismas cantidades de puntos, todo es exactamente lo mismo, solo que cambia el lugar donde metemos la aguja. En vez de meterlo aquí, lo metemos aquí detrás. Y así seguiríamos hasta tener el resultado deseado. Otro tipo de punto en relieve sería, en vez de coger en esta parte, cogeríamos esta parte. ¿Ves? Cogeríamos solo la primera hebrita y ahí haríamos ese punto. En vez de meterlo en el medio o aquí detrás, lo que haremos es coger el de arriba. ¿Y qué pasa si cogemos el de arriba? Vamos a hacer unos puntos más para ver qué ocurre. ¿Ves? Ha cogido totalmente la curva, se ha puesto totalmente en relieve y este punto se ha quedado abajo. La otra hebra que no hemos cogido se ha quedado abajo haciendo esa línea, en este caso en la parte de debajo, y el punto se empieza a montar hacia arriba. Vamos a verlo con un poco más detalle en la forma lineal. Cuando tejemos de forma lineal y queremos que nos quede una fila como nos quedaba en el circular, una fila con estas líneas, como le damos la vuelta cuando tejemos cada una de las líneas, tendríamos que hacer en una línea por un lado y en la siguiente por el otro. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos las líneas en este lado, por lo tanto, ahora tendríamos que tejer para que las líneas quedaran justo del revés. Entonces cogeríamos esta hebra, cogeríamos solo, en vez de meter al completo o aquí, lo que haremos es coger solo la primera hebra y ahí tejemos ese punto.
Ahí. ¿Ves? Vamos repitiendo así. Y ya se va formando, vamos a darle la vuelta para verlo, ya se va formando esa línea que marca ese relieve. Y va quedando, si te fijas, va quedando el trabajo con surcos o con esta línea que hace el relieve. Entonces continuaríamos así, tejiendo de este lado hasta el final de la línea, cogiendo siempre la primera hebra, y cuando lleguemos al final vamos viendo. He terminado ya esta línea tejiendo en relieve, cogiendo solo la primera hebra. Vamos a coger un punto de altura, vamos a darle la vuelta, ya nos ha quedado esta fila marcada y ahora tejeremos justo al revés, tejiendo de estas dos hebras la que está más al fondo. ¿Ves? Que en vez de meterlo aquí o coger el primero, cogemos ahora el de atrás y tejemos normalmente. Metemos la aguja por la parte de detrás y tejemos normalmente. ¿Como ves? Es como si metiéramos la aguja en la parte central de esa cadenita que se forma. ¿Ves? En el medio y tiramos hacia atrás. Y así se va formando la siguiente línea. Si continuamos tejiendo, ¿veis cómo se va formando estas líneas y se va formando ese relieve? Vamos a aprender ahora a hacer el punto relieve que luego nos va a permitir hacer ese punto elástico del que te hablaba. Entonces vamos a coger, como estamos trabajando con puntos altos, 2 cadenitas de altura y ahora lo que haremos es lo siguiente: coger hebra y de la primera vareta, no, de la segunda vareta que encontramos en esta línea, en vez de meter la aguja donde solemos meter habitualmente, lo que haremos es meter la aguja detrás de la vareta, ¿ves? Detrás de la vareta, coger hebra, la sacamos y ahí montamos un punto alto o vareta. Y ves que se va quedando de alguna forma montada. Vamos a repetir la maniobra. Cogemos hebra, metemos la aguja entre la vareta que ya hemos trabajado y la siguiente, la envolvemos, ahí cogemos hebra y ahí montamos la siguiente vareta o punto alto. Y ves cómo se van quedando las varetas montadas una encima de la otra, haciendo una forma de relieve. Volvemos a repetir, metemos la aguja detrás de la vareta, cogemos la hebra y ahí montamos el punto alto. Vamos a repetir. Exacto. Vamos a hacer ahora un punto alto de forma normal, un punto alto de esta forma, para que vayamos viendo cómo va quedando el efecto. Vemos ahora cómo ponemos la aguja en la parte trasera, cogemos hebra y arriba. Volvemos a coger un punto normal. Y en el siguiente cogemos hebra, metemos la aguja por detrás de la vareta, enganchamos la hebra y tejemos un punto alto. ¿Y ves cómo va haciendo este tipo de relieve y va quedando como un huequito? Vamos a aprender a hacer ahora esta misma maniobra, pero del otro lado. Cogeremos la aguja y en este caso iremos detrás de la vareta,
meteremos la aguja, volvemos a meterla dejando la vareta en la parte trasera, cogemos hebra y aquí montamos la vareta. Esta es probablemente la más complicada, la que más te cueste interiorizar, ¿vale? Así que tómatelo con calma. Cogemos la hebra, vamos por la parte trasera, metemos la aguja, la pasamos hacia el siguiente hueco, aquí cogemos la hebra, la llevamos hasta arriba, ahora ya tenemos las 3 anillitas y 1 y 2. Y ves cómo nos va quedando otro tipo de relieve en el que la parte de la cadenita se va quedando en la parte de arriba por completo. Y por la parte trasera quedaría exactamente igual que la parte delantera del primero que te he enseñado aquí. Porque es la misma maniobra pero por detrás. Entonces vamos a repetir. Cogemos hebra y por delante pasamos y montamos la vareta. Y ahora por la parte trasera cogemos hebra, vamos hacia la parte de detrás, metemos la aguja, la volvemos a pasar, cogemos hebra y ahora montamos esa vareta. Y ya ves cómo van quedando los diferentes tipos de relieve. Ya el trabajo no queda de forma tan lisa, sino que va teniendo pues, sus formas. Bien, ahora que sabemos hacer este segundo tipo de punto relieve, vamos a aprender a hacer el punto elástico, que es utilizando estos dos puntos haciendo una serie. Entonces, empezamos cogiendo hebra y empezaremos cogiendo la vareta por detrás y montando el punto con este tipo, con el primer punto relieve. En el siguiente punto haremos lo mismo, pero en la parte trasera. Metemos por detrás, cogemos la hebra y montamos el punto alto. En el siguiente punto volvemos a cogerlo por delante. Cogemos por delante y montamos la vareta o punto alto. ¿Y ves cómo va quedando? Que uno va quedando hacia aquí y el otro va marcado hacia aquí, va haciendo ese hueco. Seguimos siempre uno y uno, cogiendo uno por detrás, uno por detrás y el siguiente por delante. Seguimos esta serie. Uno por detrás y el siguiente por delante. Uno por detrás y el siguiente por delante. Y así podemos continuar hasta finalizar la línea. Acabamos de llegar al final de la línea en el que hemos hecho este punto relieve, un punto por delante y otro punto cogiéndolo por detrás, y este es el efecto que queda, como ves, queda cuando lo hemos cogido por detrás este hueco y este bulto cuando lo cogemos por delante. Por detrás queda más o menos igual. Entonces ahora para continuar cogeremos las dos cadenitas de altura, damos la vuelta a la labor y volvemos a repetir cogiendo de esta vareta, por ejemplo, que está arriba, pues esa la volvemos a coger por delante. La siguiente vareta, que está con el hueco, la cogeremos por detrás. O sea, lo que haremos es mantener la forma
Si la vareta que vamos a tejer, sobre la que vamos a tejer, está mirando hacia nosotras o nosotros, la cogeremos por delante, la mantenemos por delante. Y al revés, si está mirando hacia atrás, la cogemos por detrás. Y así continuamos. Vamos a tejer un par más para que vayas viendo cuál es el efecto. Con esta lana que es gordita se ve muy claro. ¿Ves? Cómo ya va haciendo este efecto de punto elástico, ¿vale? Entonces, este tipo de cenefa o este tipo de borde es perfecto pues, para hacer esos puños, la parte de abajo del jersey, el cuello, la cintura del pantalón, ¿vale? La parte de los tobillos. Es una forma de hacer ese borde que de alguna manera se va como ajustando a la parte del cuerpo que la lleva. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para empezar un jersey, esto es una manera estupenda para empezar a tejerlo. ¿Ves? Bueno, ahora ya sabes hacer puntos en relieve, de esta forma dejando esta línea decorativa por un lado o por los dos lados, como hemos hecho en esta forma lineal, o también sabes hacer este relieve que te sirve para hacer estos puntos elásticos, pero no se quede ahí. Este tipo de punto en relieve lo puedes utilizar de forma decorativa en cualquiera de tus trabajos, tanto de forma circular como lineal. Ahora solo te falta sacar la imaginación a jugar.